En poco más de 48 horas habrá concluido el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. 6 años complejísimos, quizás de los más difíciles que le han tocado a una administración federal. 6 años marcados por la violencia del narcotráfico, por una crisis económica internacional sin precedentes en décadas, por la muerte de 2 secretarios de gobernación en sendos accidentes aéreos. Un sexenio que, como siempre, tendrá que ser juzgado por la historia. Será la historia la que terminará juzgando sus aciertos y sus errores. 48 horas prácticamente para que se acabe ya este sexenio. Bueno, Jorge, ya un sexenio más que se termina, qué rápido se pasó, ¿no? Pasó rapidísimo. Y hoy, precisamente, no queremos hacer una evaluación de lo ocurrido en estos 6 años. Sería imposible prácticamente hacerlo en este espacio. Pero sí queremos hacer con usted un recorrido por algunos de los principales momentos que hemos vivido juntos aquí en Todo Personal, que le hemos mostrado a usted de lo sucedido precisamente en los años del presidente Calderón. Sí, la primera entrevista que ofreció el presidente Calderón a Proyecto 40 que acaba de nacer, fue un día antes de reunirse por primera vez también con el entonces mandatario George Bush. Ahora lo platicamos el día de ayer ahí en Mérida. Esta es por una parte muy pequeña de aquella larga plática que tuvimos con Felipe Calderón Hinojosa. Yo creo que lo que es clave es no perder el foco y la perspectiva de futuro. Esta es una gran batalla por el futuro de México. Yo así lo veo, esa es la misión, esa es la vocación que yo siento. Me gusta mi trabajo de presidente, lo ejerzo con intensidad y a plenitud, trato de aprovechar, entender y hasta, pues la palabra correcta no creo que sea disfrutar, pero en algún sentido de vivir intensamente y bien y feliz lo que estoy haciendo. Y en la perspectiva y en la mente de futuro está lo que quiero para México, lo que quiero para mis hijos. Y estos 100 días, más allá de errores y aciertos, están puestos en la trayectoria de futuro que queremos construir para México. Así que me siento muy contento, muy agradecido por que se me haya permitido transitar estos días en esta hermosa responsabilidad y bueno, dispuesto a pelear por los 2000 y pico que faltan. En todos estos años, la violencia del narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado estuvo en el centro de la agenda y del debate nacional. Cuando apenas comenzaba el sexenio, estuvimos en Uruapan, en Michoacán, cuando se acababa de lanzar el primer operativo de la administración Calderón contra el narcotráfico. Ahora nos asombramos de lo que ha ocurrido en estos 6 años en ese ámbito, pero esto es lo que ocurría en Uruapan en aquellas fechas. Estamos en Uruapan, esta es la calle, está en la calle Carrillo Puerto 645. Aquí en este pequeño cuarto, en este baño, en realidad perdieron la vida 8 hombres y una mujer. Este era el cuarto de torturas de este predio que sirvió como narcofosas para un grupo relacionado con la familia Valencia. El propietario de este predio es un señor de apellido Briceño. Aquí en este pequeño baño usted puede ver las huellas de las torturas, de la sangre, de la zona de castigo en la que se convirtió este lugar. Aquí se presumen las autoridades, en estas narcofosas que acaban de ser descubiertas en Uruapan, fueron sacrificadas estas personas, todos ellos rivales de los distintos grupos. Así se jugaban las cosas, así se juegan las cosas en los enfrentamientos brutales que ha habido en toda esta región y en otras partes del país entre los distintos grupos del narcotráfico. Así también concluyeron la vida de estas personas. La dinámica, la lógica que ha marcado estas narcofosas es la misma de la que habíamos encontrado hace algunos años en Ciudad Juárez. Un predio amplio donde se depositaban los cuerpos, se enterraban los cuerpos, un cuarto de baño también como hubo en Ciudad Juárez hace algún tiempo, donde se detenía a las víctimas, se las torturaba, se las asesinaba y donde finalmente ellos eran asesinados antes de ser trasladados
antes de ser trasladados al lugar donde eran depositados por última vez. Estamos con el subprocurador Ramón Ponce. Subprocurador, esta es una de las 3 narcofosas que se encontraron en este predio aquí en Carrillo Puerto 645. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Efectivamente, aquí se encontraron juntamente 3 cuerpos del sexo masculino y posteriormente hacia allá otro cuerpo y a otros 3 metros otro cuerpo. En esta área se encontraron 5 cuerpos. Vamos a recorrer las demás para ver lo que hemos encontrado en las otras. Continuamos aquí en este predio de Carrillo Puerto 645 en la colonia Lázaro Cárdenas. Aquí, su procurador, vemos varias fosas abiertas, pero no en todas ellas se encontraron cuerpos. Efectivamente, aquí únicamente se encontraron en 4 fosas, pero como le comentaba, se ha estado buscando en más lugares, se han abierto más fosas y no se encontró ya nada, salvo el día de anoche. Se encontraron fueron los primeros 4 cadáveres en esas fosas. En aquellas fosas. Sí. ¿Cuánto hace que estaban estos cadáveres, estos cuerpos depositados en este predio aproximadamente? Bueno, las necros están arrojando aproximadamente unos 15 días. Años después estuvimos en otro centro del terror y de violencia, la Casa del Pozolero en las afueras de Tijuana. Aquí comenzó una de las historias que más han impactado a la opinión pública en los últimos tiempos. Aquí en diciembre del año pasado fue detenido Santiago Mesa López. Santiago Mesa López es el famoso pozolero, se le llamó así porque fue un hombre que destruyó los cuerpos de por lo menos 300 personas. En estos tambos azules, en este predio que está ubicado en el ejido Ojo del Agua, aquí en las afueras de Tijuana, estaba la sosa cáustica que se utilizaba para destruir los cuerpos, mezclada por supuesto con agua. ¿Qué es lo que ocurría en este predio que fue decomisado en diciembre del año pasado, donde fue encontrado el famoso pozolero? Bueno, esa sosa cáustica se traía a este lugar que usted está viendo aquí, es como un taller donde estaba este tambo. En este tambo se metían los cuerpos de las víctimas del pozolero y en este tambo se metía también la sosa cáustica. En 24 horas los cuerpos se convertían literalmente en una gelatina. Una vez que los cuerpos eran destruidos, se llevaban a este lugar. Aquí afuera hay, usted si me acompaña, aquí encontrará una cisterna. Este lugar que estamos viendo, este lugar es una cisterna donde se arrojaban ya los cuerpos. Mire usted, por ese hoyo se arrojaban ya como si fueran una gelatina. Aquí se arrojaron 300 cuerpos. No estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando de 1 o 2 víctimas. Estamos hablando de la desaparición de 300 personas que sus cuerpos fueron destruidos, fueron arrojados en esta cisterna. De este lugar fue donde se recuperaron esto que parecían ya literalmente gelatinas. Paradójicamente, en aquella puerta, la puerta de este predio, había un cartel cuando fue detenido el pozolero donde decía que se vendían gelatinas. La historia, por supuesto, impactó a la opinión pública, a la nacional y a la internacional. A partir de eso se han desarrollado
muchas otras historias, se han creado muchas leyendas, pero quizás lo importante de todo esto es que este personaje, el hombre que trabajaba en estos lugares, el hombre que destruía de esa forma que usted vio los cuerpos, no era un gran personaje del narcotráfico. Era simplemente un asesino más, un operador más de una organización mucho mayor que es la que busca ser destruida a partir de estos operativos, de un operativo como el que hoy estamos viendo. Nuevo León y particularmente Monterrey se descubrieron como territorios que pasaron de la más absoluta seguridad a la violencia en unos pocos meses. El crimen organizado tiene muchas facetas. Una de ellas es la del robo de vehículos, la del robo de trailers, algo que se ha hecho cotidiano, normal, aquí en Nuevo León. Estamos relativamente cerca de la carretera La Náhuac, le llaman, la que va al puente de Colombia, el puente internacional de Colombia, que está a unos kilómetros de aquí. Estamos en el municipio de Sabinas Hidalgo. Esto es un campamento de ladrones de trailers. Así funcionan. Este es el lugar donde, para decirlo de alguna forma, viven estos personajes. Como vemos, Viviana está en medio de la nada. Está en medio de la nada, se roban los trailers en las carreteras, de ahí tratan de deshacerse de la mercancía lo más rápido posible y por supuesto hay que también deshacerse de la evidencia, que es el tráiler. En este lugar los desmantelan y se venden por pedazos, incluso se puede vender como fierro. Vemos aquí a mi lado derecho un hoyo en la tierra. ¿Para qué sirve este hoyo? Bueno, estamos hablando de que estamos en medio de la nada y es en donde estos delincuentes almacenan el agua para poder soportar sus jornadas de trabajo. Sí, en este lugar, vamos a ir hacia aquí, hacia la izquierda. Va a ver usted, hay varios lugares como este que le estamos mostrando ahora, donde se muestra cómo se van desmantelando esos trailers. A veces se venden sus autopartes, digamos. Hay otras donde simplemente se desmantelan y, como decía Viviana, se venden por fierro viejo. Este es un campamento que fue descubierto esta madrugada. Uno de las personas que le habían robado el tráiler lo logró ubicar y en la madrugada de hoy llegaron las fuerzas federales a este lugar. Así es como van quedando los tráilers. Hay varios lugares aquí en los alrededores donde se encuentra este mismo escenario, Viviana. Ya se puede imaginar usted cómo ha quedado este tráiler. Así se desaparecen miles de tráilers en este país. Ya muy difícil de poder identificar. Pero lo más valioso, no lo podemos olvidar, es la mercancía que traen estos automóviles. Estos trailers, sí, la mercancía se descarga en otro lugar. Este es un campamento para desmantelar trailers. Aquí es donde se desmantelan los trailers, se van desarmando, como usted ve. Si usted ve, por estas zonas hay por allá también unas camionetas pick-up que están en las mismas condiciones, y allá, al fondo, se ve un tráiler blanco, que es el que aún no había sido desmantelado. Ese tráiler había sido robado hace 4 días y por alguna razón todavía estaba aquí en este lugar. Podemos hablar, Jorge, de redes ya muy importantes para poder desmantelar estos trailers tan rápido. Todavía no se sabe exactamente cuántos trailers se han desmantelado en este lugar, pero se sabe y se tiene información que este no es el único lugar para desmantelar este tipo de vehículos. Hay muchos lugares, aquí vemos, por ejemplo, en Nuevo León, que están perdidos en medio de la nada y donde es fácil poder hacer y llevar a cabo este tipo de negocios. Sí, la gente se pregunta por qué en ocasiones es tan difícil cuidar la seguridad de algunas carreteras en estas zonas. Lo cierto es que se montan campamentos como estos que sirven para el robo de tráiler, pero también sirven para muchas otras cosas, y como estos campamentos hay en esta región varios. Sin duda, un logro político del sexenio fue haber logrado la desaparición de esa empresa terriblemente deficitaria y costosa en todos los sentidos, incluyendo lo social, que era Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué hay detrás? ¿Qué fue lo que se platica? ¿Cómo se llega a esta decisión desde la Secretaría del Trabajo? Bueno, la Secretaría del Trabajo tiene un papel importante en
decisión porque pues al final del día, junto con la extinción, viene aparejada la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, involucrado el Sindicato Mexicano de Electricistas, que en los últimos días también había sido pues motivo de comentario público, dada la negativa de toma de nota a quien aspiraba a ser su secretario general por tercer periodo consecutivo, Martín Esparza. Y bueno, pues definitivamente hubo necesidad de articular pues una serie de acciones de manera integral como gobierno federal para que este decreto del Ejecutivo que hoy se publica pudiera tener el resultado que tuvo inicialmente, que comentabas, Jorge, hace un momento, en el sentido de asegurar dos valores que eran fundamentales. Por un lado, la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país, y por el otro, el que no hubiese incidentes que lamentar en la entrada pues del personal de quien se haría cargo de la operación del sistema, que es la Comisión Federal de Electricidad. Pocas cosas ensombrecieron más este sexenio que las muertes en dos accidentes aéreos de Juan Camilo Muriño y más tarde de José Francisco Blake Mora. Accidente, un atentado o una suma de negligencias. Uno era el hombre más poderoso del gobierno de Calderón, el otro el funcionario más odiado por los narcotraficantes. Con ellos murieron otras 14 personas. Y ese 4 de noviembre a las 6:44 de la tarde, cuando se supo que había caído el avión, se comenzó a especular sobre lo que había pasado. Nadie vio en ese momento cuando cayó el avión, pero esto es lo que mostraron las cámaras de seguridad. Este es un video tomado desde el edificio de Ica, ahí en la colonia Nápoles, que se ve, pasa una luz muy rápidamente y se ve el fogonazo ese que usted está observando ahí, que es el estallido del avión. Es exactamente a las 18:45, es cuando cayó ese avión. En este momento el piloto hace clara referencia a la turbulencia dejada por la aeronave que le antecede. El copiloto, ¡ay cabrón! El piloto, ¡ay! El piloto, Álvaro, ¿qué hacemos, Álvaro? El copiloto, expresión ilegible. El copiloto nuevamente, déjamelo. El piloto, tuyo, Álvaro. El piloto aparentemente, hijos de tu puta madre. El piloto aparentemente, no, Álvaro. Y así, esto es lo que dicen que ocurrió. El tren de aterrizaje principal derecho, y aquí podemos detectar que los componentes todos se encontraron precisamente en el sitio del accidente. En el extranjero, otros van a ser investigados aquí en México, pero esa es la parte crítica de los componentes que se van a analizar. Hoy México ha perdido a un gran patriota, el gobierno federal, a un magnífico secretario de Gobernación, y yo he perdido a un entrañable amigo. La Presidencia de la República informa que el helicóptero del Estado Mayor Presidencial y que transportaba al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fue localizado. José Francisco Blake Mora y las otras 7 personas que viajaban con él murieron por el mal clima. La Procuraduría General de la República concluyó el peritaje sobre el accidente en el que falleció el exsecretario de Gobernación el 11 de noviembre pasado. El percance del helicóptero se originó por nubosidad y reducción de visibilidad. Ese día, según la PGR, hubieron capas de nubosidad a baja altura. Eso impidió la visibilidad del piloto. Según los análisis practicados por los peritos de la PGR, la aeronave descendió hasta quedar aproximadamente a 30 metros del piso. Con esta acción se busca evitar el banco de niebla que había en la zona del accidente. La PGR expuso que las huellas dejadas en el lugar llevaron a concluir este peritaje. La dependencia dijo que el helicóptero Super Puma matrícula XC-UHM, identificado como TPH-06, golpeó del lado izquierdo con una de las laderas del cerro Ayaqueme. El cerro está en el poblado de Santa María Ayotzingo, municipio de Chalco, en el Estado de México.
Desde el primer impacto, las hélices del helicóptero cortaron varios árboles. Eso, según la PGR, hizo que se proyectara hacia un llano cercano donde rebotó por lo menos 2 veces, a aproximadamente 200 kilómetros por hora. Los peritajes de la investigación están confirmados en el expediente 2475-2011 de la PGR. La Procuraduría a cargo de Marisela Morales estableció que fueron descartadas varias líneas de investigación, incluida la hipótesis de que el crimen organizado había provocado la caída del helicóptero. En esos años hubo un factor de poder indudable, el factor Margarita. En todas las encuestas, el personaje más popular de esta administración, el que tiene mayor respaldo, es Margarita Zavala. ¿Cómo se siente? Me da mucho gusto, obviamente. La verdad es que yo me he concentrado en unos temas que he considerado muy importantes, aunque de pronto no se ven mucho, pero que me han llenado mucho y que he trabajado con muchísimos hombres y mujeres que han estado en ello. Uno es el de los niños migrantes no acompañados, y yo creo que la migración también es un tema muy cercano a todos los mexicanos. Otro, desde luego, es el tema de las adicciones. Y bueno, a través de niños migrantes entré también a otros temas, como el de la migración misma y el de niños también, de la parte de todo lo que nos falta para trabajar adecuadamente con los niños y las niñas de México. Bueno, como decíamos desde el inicio de esta emisión, en unas horas más, 48 horas, poco más de 48 horas, concluye la administración de Felipe Calderón. Es imposible poner todo lo que ha sucedido en estos años en una media hora de programa. Estos son solamente algunos eventos en los que nos tocó participar, que nos tocó atestiguar, que nos tocó cubrir en estos 6 años. Yo, en lo personal, Viviana, quisiera destacar un punto. Concluye una administración que tuvo todos los problemas posibles que se le pueden cruzar a una administración, como aquí lo veíamos. Una administración donde mueren 3 de los secretarios, si sumamos a Alonso Lujambio, muchos otros funcionarios en accidentes aéreos, por enfermedades, una administración que tiene que librar una lucha contra la delincuencia que no deseaba librar al inicio por lo menos lo que decía en la campaña electoral, al inicio del proceso de transición, que le dejó 50,000 muertos en las manos, una administración que se enfrentó con una oposición política feroz y, desde mi punto de vista, mezquina, y que, a pesar de todas esas cosas, creo que es importante destacar. Una crisis económica en Estados Unidos y mundial, una crisis mundial terrible. Una crisis económica terrible, pero que, a pesar de todas esas cosas, logró transitar manteniendo la apertura, la democracia, la gobernabilidad del país, con todos los aciertos y los errores. Y un presidente, mi opinión también es muy personal en esto, honesto, franco y leal en sus conceptos. Creo que esos puntos hay que rescatarlos, hay mucho por hacer en el sexenio que viene, en el sexenio que comienza con Enrique Peña Nieto, pero yo me quedaría en lo personal con esos puntos de la administración Calderón. Por supuesto, y también podemos pensar que ahora al presidente Peña Nieto, podemos querer pensar, le va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya están asentadas estas bases para que se pueda trabajar por un México. Habrá que ver cómo van las cosas. Mucha suerte. Que sí, ¿no? Mucha suerte a Enrique Peña Nieto. Por supuesto, ya vamos a hablar de estos días, de lo que viene con Peña Nieto. Y está cumpliendo 2 años de casado con la gaviota. Sí, hoy ese es un dato importante. Pero al presidente Felipe Calderón le deseamos a él y a su familia también lo mejor. Desde nuestro punto se lo merece. Por supuesto que sí, muchas felicidades a los dos y suerte sobre todo. Ya nos vamos, pero le platico que Círculo Editorial Azteca y Tusquets Editores le presentan el libro Nombre de Perro, una novela policíaca escrita por Elmer Mendoza, así que no se la pierda, ya está a la venta. Que descanse, que la pase muy bien, tú también descansa. Gracias, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Me emociona y otras tantas me hace daño.